Ahora sí, Sí. ya. Oye, disculpa para todas las que me equivoqué de cuenta, pero nada, así es esta cosa. Oye, antes que todo, dar la bienvenida a todas las amigas que se están uniendo a esta conversación. Les saludamos desde Chile, Escuelita Libre Textil, Escuela Libre Textil. Le agradecemos a todas las compañeras que domingo a domingo, muy temprano, se unen a estas hermosas conversaciones. Entonces, eso en un principio. Y también contarles que la semana pasada algo pasó, una cosa técnica, y no pudimos dejar grabada la entrevista. Lo lamentamos mucho, pero así fue, así es la tecnología, ¿no? A veces nos pilla, en fin. Entonces, hoy día es el cuarto domingo de charlas, estamos súper contentas porque hemos tenido una audiencia muy, muy importante para nosotras. Eh, para las personas que no nos conocen, este espacio es un espacio que quiere generar conversaciones, vínculos, aprendizajes, que lo hacemos generalmente desde la vivencia que ha tenido cada una en su oficio, en los oficios textiles, cómo ha llegado su proyecto, a sus creaciones. Entonces, eso, bienvenidas a todas, un buen domingo para todas. Y nada, le damos la bienvenida a Mayra Costa Ramírez, bienvenida desde México, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por dejarme como participar en su ciclo de charlas que me parecen súper interesantes. Y pues ahora me tocó a mí tener la oportunidad de contarles un poquitito como mi experiencia y cómo fue llegando el textil a mi vida y se quedó. Ya, oye Mayra, contémosle a las chicas que nosotros siempre antes de esta conversación tenemos una anterior para conocernos, para entrarnos en en la conversación, sintonizarnos y eso. Entonces, bueno, Mayra nació en Monterrey, ¿no? Sí, Muy en bien, el norte. en el norte. Entonces, Mayra hoy día nos va a presentar una charla y a mí me encantó, nosotros en el formulario que completa cada una le pedíamos una frase y ella puso la identidad nos abre camino. A mí me encanta porque de verdad eh, esto de plantarse de donde uno realmente está plantada en la vida, a uno le abre también el horizonte y es mucho más fácil, digamos. No es fácil, pero es más Sí. fácil, ¿ya? Entonces, eh, también lo que me llamó la atención en nuestra conversación, esto que tú me contabas de que cuando hiciste este gran descubrimiento de tu identidad, ¿no? Quería comenzar por allí, para que contextualizara a las compañeras. Así que Sí, les adelante, voy a Mayra. contar como un mini resumen de cómo llegué a esa parte de yo empezar con mi como acercamiento a la identidad y empezar a ver que es importante la identidad personal. Yo estudié diseño de modas y luego después de diseño de modas pensé que necesitaba más aprender más cosas. Entonces estudié artes visuales y en artes visuales mi especialidad es fotografía, entonces soy fotógrafa mucho tiempo y sigo siendo fotógrafa. Y después, al mismo tiempo, desde que me graduó, soy docente. Tengo como 20, 21 años siendo docente, ya mucho tiempo. Y estudié una maestría en educación y hubo una temporada en que yo y una amiga dijimos, vamos a ir a todos los eventos culturales gratuitos que estén en Monterrey, que es el norte de México. Entonces empezamos a ir a muchos y llegamos a una clase de náhuatl. Entonces en la clase de náhuatl fue como despertarme de el lenguaje de gente que vive en Nuevo León. Nuevo León no es una tierra donde tenga indígenas originarios, sino que han migrado por la economía, para tener mejor trabajo, mejor vida. Esa es como la idea por la que llegan muchos grupos indígenas a Nuevo León. Y ahí me di cuenta que existía como ese mundo de indígenas en mi ciudad, porque pues siempre me ha gustado como vestir cosas bordadas, ropa tradicional,
pero siempre como de la forma superficial porque es bonita. Entonces, llega un punto en que ellos me canalizan con otro evento que iba a haber, que era de mujeres indígenas, y yo llego y hay una hoja de registro y leí antes de firmar y decía tal persona más agua, tal persona otomí, tal persona tal. Entonces yo dije, yo no sé qué soy, le dije a la de recepción y me dijo, ¿dónde naciste? Y yo le dije, soy de Monterrey. Y luego me dijo, mestiza, eres mestiza. Entonces hubo como un silencio, una pausa como mental, como que me aislé de todo y puse Mayra Costa Ramírez, mestiza. Y fue la primera vez que tuve noción de decir, soy mestiza, cuando realmente no es como que yo diga, ay, soy europea o soy indígena, sino que realmente nunca había cuestionado de dónde vengo, qué soy, qué estoy haciendo aquí. Entonces realmente al poner esas palabras de Mayra Costa mestiza, fue, soy mestiza. ¿Y qué hacer con eso ahora sería como la pregunta? Entonces, en esa charla justamente eran muchas historias de mujeres indígenas que habían migrado a mi ciudad y habían sufrido un montón de cosas de discriminación al ser como de grupos originarios. Y yo me sentí súper mal. Era como la mestiza que representaba toda la sociedad, que Nuevo León es número uno en discriminación. Entonces, todo lo que ellas habían sufrido era como que, oh, nosotros hicimos eso. Entonces, realmente, afortunadamente, tuve la oportunidad de estar en esas charlas y darme cuenta de ese problema que en mi cabeza no existía, que no sabía que había tantos grupos indígenas viviendo ahí, que no sabía los problemas de discriminación que sufrían de parte de toda la sociedad que yo estaba representando en ese momento. Entonces, esa fue la parte de que, ¿qué estamos haciendo? Y como docente, ¿qué estamos haciendo para evitar eso? ¿No? Porque si seguimos en la caminito de ignorancia, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, esa Gracias. noción de mestizaje es importante. Sí, porque yo creo que partir de allí me parece relevante porque, bueno, yo creo que todas tenemos como un hito, por lo menos la experiencia que tengo de todas las charlas que hemos tenido, a todas nos ha sucedido un hito y a partir de allí nos ha cambiado la vida, ¿no? Y que es maravilloso porque si uno está abierta a ver, a escuchar, a oír, ¿no? Claro, le cambia la vida, como dicen las feministas, uno se pone otros lentes y ve de otra manera, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, ahora entrémosle al bordado. Me Sí. gustaría que pudieras compartir con las compañeras cómo inicias este camino que también tiene que ver con ese, estrechamente tiene que ver con ese descubrimiento que tú haces, ¿no? Que no es menor. Sí, pues yo bordaba de niña cosas como simples porque mi mamá borda, mi abuelita borda, digamos que es como algo familiar siempre hacer cosas manuales. Mi mamá es súper tejedora, pero yo bordaba cosas como, mi primer bordado fueron los Muppets Baby, ¿no? O sea, una caricatura. Y después lo abandoné muchos años y luego volví a bordar un poquitito en diseño de modas porque no está como tan importante visto en la materia, que yo espero que eso cambie. Y ya, se abandonó todo ese tiempo, pero cuando yo me acerco a estos grupos indígenas durante mi proyecto de maestría, que también fue como a la par, mi maestría es en educación, entonces conocí a una AC que trabaja con indígenas de la comunidad huasteca de México, que la huasteca es San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. Entonces toda esa zona montañosa que está en México. Con esos, digamos, personas empecé a aprender a bordar. Entonces ellos te enseñan a bordar, pero al mismo tiempo te enseñan todo lo que hay ahí detrás. O sea, no nada más ves como lo bonito que todos sabemos apreciar. Y fue donde yo me di cuenta que el bordado es súper importante para las comunidades indígenas. O sea, nosotros, yo siempre les digo, ahora que soy docente, les dije, nosotros compramos como turistas, vemos las cosas como turistas. Entonces hay que cambiar esa idea y ver qué hay en el bordado, qué nos está contando el bordado. Y ahí fue donde dije, necesito yo también comunicar con el bordado. Entonces, porque yo veía que todo lo que yo me había comprado de ropa solo por bonito, realmente era, incluso habían unas cosas que eran ceremoniales o algunas cosas que son importantes
y el vestirlas solo porque están bonitas ya me parecía como algo que no estaba tan bien, ¿no? Pero realmente es importante saber lo que hay ahí. O sea, es importante saber leer un bordado, saber lo que dice y después decir, yo puedo comunicar y yo puedo decir desde mi mestizaje o desde mis vivencias y Mm. construir mi propio discurso con Sí, ese bordado. eso me parece una cosa igual relevante que tú, perdón, manifestaste, que es cómo haces, cómo has hecho tú y cómo podríamos hacer nosotras también esta búsqueda de nuestra propia simbología en nuestros bordados, en nuestra habla, ¿no? Sí, como decíamos el día que platicamos, que a veces nuestras marcas particulares, podríamos llamarle así, puede ser desde nuestra forma en bordar, ya sea que siempre me sale un nudito y se queda por ahí en mis bordados, eso ya es como tu marca personal, que a lo mejor nadie la va a tener, o sea que después la gente va a identificar cuando es tu bordado porque tiene esa forma de bordarse. Porque a lo mejor borda súper suavecito y la tela queda extendida, no se frunce. Eso ya serían como nuestras marcas personales. Pero cuando hablamos de qué bordar, tenemos infinidad de cosas. Regresando como a los grupos originarios, vamos a ver que ellos bordan su cosmovisión, las cosas que son importantes para ellos, la familia, la naturaleza, las cosas espirituales y religiosas. Acerquemos esos temas a nosotros. ¿Cuáles son nuestras creencias? Nosotros en qué creemos, nosotros cuáles son nuestras ideologías, si nosotros vamos a defender algo, si nosotros queremos decir algo, siempre tenemos que pensar, ya aprendí a bordar, ya aprendí algunas puntadas, ya sé de materiales, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Porque a lo mejor hay quien elige solo hacer cosas decorativas y bueno, es su decisión, pero veamos el bordado como una herramienta de comunicación. Pensemos que nos puede servir para decir todo lo que queramos. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión personal sobre yo, pues decir, yo digamos en lo personal que hago mi reconocimiento como mestiza y veo la importancia del bordado, decir, bueno, yo desde mi mestizaje y algunos privilegios que tengo desde ese mestizaje, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo contribuir incluso para la visibilización de estos pueblos indígenas, para hacer un apoyo y no una carga más? Entonces, tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos contar, qué es lo que queremos defender y empezar a construir, digamos, nuestro lenguaje. Sí, también eso a mí me parece interesante desde la perspectiva de que, tal vez visto desde mi ser feminista también, ¿no? Que las mujeres hemos estado ancestralmente silenciadas. Entonces, a mí me parece importante cómo en Latinoamérica ha reaparecido esta reapropiación o apropiación de esta técnica tan ancestral de las mujeres, pero que reaparece hablando de situaciones que viven las mujeres, ¿no? Sí, y es lo que decíamos que se convierte como un colectivo global. Nosotros estamos como esa unión de las mujeres, aunque estemos esparcidas por el mundo, pero tenemos la misma lucha feminista, entonces tenemos los mismos temas a tratar, entonces vamos a tener diferentes como lenguajes, porque cada quien va a expresar desde su punto de vista, pero todos tenemos el mismo mensaje, ¿no? Entonces, esa es la parte que se hace como una colectiva global, donde en lugar de tener como, si nos vamos a los pueblos originarios, siempre hay que recordar Sí, ellos, ¿no? Porque es nuestra vamos nomás, nación. vamos siempre allí. Sí, sí, entonces vemos que, por ejemplo, los Tenec, que todas las mujeres bordan cada quien su simbología diferente en su quexquemet, pero todos tienen como los mismos símbolos, pero cada quien lo acomoda de su forma. Entonces, eso es lo que estamos construyendo ahora de forma global. Entonces, desde nuestra trinchera bordadora vamos a agarrar como estos elementos para poder decir que estamos en la lucha feminista o que estamos en contra de la discriminación o que estamos en contra de la violencia. Esos son como nuestros temas y cada quien va a tomar esos temas y empezarlos a contar desde su práctica bordadora o textil. Sí, a mí me parece que esto que estamos hablando y tu conversación
eh, que es tan profunda para las compañeras que nos escuchan, porque también habría que decir que el camino del bordado no es un camino fácil, porque es un trabajo tan íntimo, tan, tan personal, que cada una expresará en su manera, ¿no? Y esas maneras tienen un valor. Eso es lo que quiero decir, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, una mujer que se declara feminista va a abordar esas cosas, puede no serlo, pero también va a querer expresar lo que está aconteciendo en su contexto territorial también, ¿no? Porque el territorio es importante también, ¿no? Sí. También hace poquito, una de las cuentas que a veces hay de colectivos bordadores, estaban hablando esta semana sobre la copia y sobre el plagio de bordados. Mm. Entonces yo creo que eso se da mucho por la falta de identidad de la bordadora y la falta de reflexión de la bordadora. Porque realmente vamos a ver que si nosotros nos ponemos a cuestionar, que eso sería ideal que todos pensáramos, ¿por qué estoy bordando esto? Mm. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Solo porque me gusta? Entonces, si nosotros incitamos, que yo soy como incitadora de eso, si nosotros incitamos a que sí voy a darte una clase de bordado, sí te voy a enseñar, pero necesito que tú vayas encontrando tu voz, eso es como sumamente importante nosotros tratar de incitar a las demás a encontrar su voz a través del bordado, que no tiene que ser igual a los demás, pueden servirte de inspiración, pero tienes que encontrar ese toque que no va a ser igual al de la otra, porque tu voz es diferente, tu voz es única y a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero tu perspectiva es personal, de tus experiencias, de lo que has vivido. Entonces hay que incitar siempre a eso. Sí, porque también yo creo que hay que dejar dicho que las mujeres somos tan diversas, ¿no? Que, como yo digo, tiene que ver con cada contexto, con cada territorio. ¿Cuál es la memoria que cada mujer trae también, ¿no? Por ejemplo, aquí Sí. hemos tenido muchas compañeras que nos dicen, no, en mi casa siempre se bordó, en otras no, nunca se bordó, ¿me entendí? Entonces, tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, tiene que ver con eso y a veces no podemos escapar, como te decía cuando hablamos antes, no podemos escapar de nuestra formación. Entonces, a lo mejor, que era lo que hablábamos, que como mi formación sí, digamos que tengo de diseño de modas y por eso tengo conocimiento en hilos y telas, pero tengo la parte de artes que es la que siempre me cuestiona por qué estoy haciendo esto. Mm. Entonces la parte de artes no me deja como solo bordar por bordar, sino que todo el tiempo me tiene ahí peleando, ¿no? Entonces esa parte no podemos escapar de lo que vivimos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que agarrar, que yo ya viví esto o a lo mejor nunca nadie bordó en mi vida, en mi familia, pero realmente tomé una clase y después de esa clase me dio la chispa y empecé a tomar más cursos y me di cuenta que podía decir más cosas, y vas creciendo. Entonces realmente nuestro pasado nos influye muchísimo, pero si nunca tomaste una clase antes, pero vas a empezar a bordar, pero tuviste una vida antes sin haber bordado. Entonces, toda esa construcción que eres tú y que es tu identidad es la que te va a dar los temas para empezar a construir. La técnica es la que va a variar. Entonces, yo pude haber nunca bordado y aprendo una técnica para poder hablar, pues la uso. Entonces, tenemos que ver que el bordado, el tejido, todo lo que nosotros podamos crear con las manos, con los ojos, todos esos son las herramientas para nosotros poder construir y hablar de nuestras experiencias, de nuestra vida y todo lo que no podemos escapar que ya nos pasó. Mm, exacto. Oye, Mayra, cuéntame, nosotros también en el formulario preguntábamos cuál era la referencia. ¿Quién ha incidido notablemente en tu vida para hacer este camino? Porque también yo entiendo que uno no es una sola cosa, uno es un caudal ¿cómo diríamos?, de influencias, ¿no? ¿Cuáles son las Sí, tuyas? ¿Cuáles son las tuyas? es que yo tengo, bueno, yo empecé 100% fotógrafa. Entonces era fotógrafa, la luz. O sea, para mí lo más importante en la imagen es la luz y el color. Con eso se puede hacer todo. Entonces,
se puede hacer todo, pero yo nada más hacía ilustración y solo hacía fotografía y eso era todo. Pero empezó la crisis de ya no quiero ser fotógrafa porque todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo lo hace y hacen fotos horribles. Yo con mi obsesión de hacer las fotos bien y con la luz perfecta, veo cosas horribles y dije, ya no voy a hacer fotos y fui con un maestro que él es de mis influencias Ya. como artista y le dije, ya no quiero hacer foto, todo el mundo quiere hacer foto, hice un bordado y te lo regalo. Le regalé un bordado de los que había hecho como en los primeros años que empecé a bordar, como dándole importancia al bordado. Y me dijo, estudiaste artes visuales, no estudiaste fotografía. Entonces tienes que entender que las cosas son herramientas y no es como que tengas que hacerlo. Entonces como artista tienes que decir, en este momento me puedo expresar con tal cosa. Entonces mi maestro, Alfredo Herrera se llama. Alfredo Herrera es como de las más inspiraciones e influencias que he tenido. Mis amigos que son de Enlace Potosino, que son la AC, que trabaja con los de la Huasteca, porque realmente me abrieron como ese mundo de una, encontrarme como mestiza. Tuve la oportunidad de trabajar con, o sea, colaborar y ser amiga de grupos originarios que aprendí a bordar, digamos que eso es lo menos, ¿no? Porque realmente sí aprendí a bordar, pero realmente todo lo que te cuentan ellos de la parte mágica, la parte importante de sus tradiciones, para mí eso es como el mayor tesoro. O sea, que de primera mano te digan, si sueñas, esto me dijeron unos de una danza técnica, si tú sueñas y al día siguiente despiertas y dices, me aprendí una canción en un arpa, vas y le dices como al chamán del pueblo y te dice, el arpa te eligió. Entonces, esa canción que nunca tomaste clase de arpa y la sabes tocar, es porque el arpa te eligió. Entonces, realmente hay cosas muy mágicas que pasan en los grupos originarios que no te van a contar porque piensan que como mestizo los vas a ignorar. Entonces esa parte me parece como wow que tenga el privilegio de que sí me cuenten sus cosas y que, bueno, pasaron varios años para que hayan tenido como esa confianza conmigo, pero esa como, son como mi influencia más grande, el poder tener como esas personas que confían en mí y que realmente me han hecho decir, el bordado es para esto es para lo otro. Entonces es como muy importante. Qué maravilla, qué maravilla. A mí no me deja de maravillar todas las historias que hay detrás de las mujeres, o sea, digo bordadoras porque son las que más conozco, ¿no? Pero me imagino que las que hacen telar, que las que tejen, también les pasa lo mismo, ¿no? Porque tiene que ver con un acto creativo, ¿no? ¿Cómo es tu Sí. arte creativo? ¿Cómo funciona, digamos? Yo les digo que tengo como flashazos, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy como que la gente piensa que no estoy haciendo nada, pero mi cabeza está pensando en dibujos, telas, Sí, cosas, yo conozco eso. imágenes. Entonces de repente les digo, todo el mundo dice, estás muy callada, te dormiste o cosas así. Yo no, es que estoy pensando cómo voy a dar unas puntadas de hilo llegando a mi casa. Eso me pasó en un viaje. Iba un viaje en carretera y todo el mundo, ¿qué me estás haciendo? Yo, es que estoy pensando cuánta combinación de grises voy a hacer para una loba que estaba haciendo una mujer lobo. Entonces, ese es como mi cabeza, yo siempre les digo, mi cabeza nunca está detenida. No, la mía tampoco. Entonces, es bien difícil. Entonces, yo tengo piezas que son de como comerciales, que es ropa, o sea, hago piezas como esta, que es mi caperucita roja, Ya. y tengo piezas que son de ropa. Entonces, yo les digo que las de ropa son piezas que yo agarro como una fuente de como desahogo, ¿Mm? porque hay cosas que digo, esto no lo quiero en una obra de exhibición, pero quiero saber cómo se ven, quiero Mm. saber cómo es. Entonces mi mejor forma es que al final termina siendo como mini obras, pero portátiles, ¿no? Tengo unas blusas que se llaman artesanas, porque realmente siempre hablamos de que, ay, qué bonita blusa, la hizo una artesana, y la hizo una artesana, pero nunca vemos el homenaje a las artesanas en la prenda. Entonces yo tengo una blusa que son dos mujeres que están como entretejiendo la propia blusa. Entonces, esas piezas no las veo como exhibición,
que a lo mejor podrían ser una exhibición, pero las veo sobre las personas. Entonces es como una pieza para llevar, yo les digo. Porque al final estoy cumpliendo con mi idea de darle el homenaje a las artesanas en una pieza que la gente va a usar. Pero sí, todo lo tengo, todo lo hago a dibujo. Hago un dibujo siempre a papel. Oye, y esto del homenaje a propósito, ¿no? ¿Cómo, desde tu perspectiva, de de tu descubrimiento, esto de ser mestiza, ¿no? Y de conocer a estas mujeres que han bordado ancestralmente, que tienen tantos mensajes que nosotros no sabemos descifrar, ¿cómo tú crees que podríamos visualizarlas de mejor forma, ¿no? A modo de honrarlas también, ¿no? Yo creo que desde nosotros saber que nosotros somos una parte de ellas. Porque yo fui a un evento que se llamaba Encuentro de las Grandes Maestras del Bordado de Iberoamérica, así bien largo el nombre, pero eran bordadoras de toda América, España y México, pues las mejores bordadoras se agarraron a todas. Entonces cada una se presentaba y decía, yo empecé, la mayoría empezó a bordar a los 6 años, entonces estamos súper atrás. Entonces todas empezaron a bordar a los 5 o 6 años, pero todas hablaban de cómo el bordado les había cambiado la vida. Incluso ellas que bordaban a los 6 años, en su vida el bordado les cambió cuando son adultas. Que realmente nosotros vamos a entender que en la adultez es cuando comprendes la importancia del bordado, de las artes, porque habían tejedoras también ahí. Entonces como que en la adultez es cuando ya eres consciente, porque ellas empezaron a los 6. Pero hasta que son adultas se dieron cuenta de la importancia del bordado y ver que así como a ellas el bordado a algunas les salvó la vida o a lo mejor a algunas las salvó de la depresión, a lo mejor a nosotras también. O sea, esos pequeños como minutos de la vida que nos cambiaron, el bordado lo cambia a ellas. Entonces, si nosotros somos conscientes de esa parte del bordado que nos hizo a nosotros, vamos a decir, ay, ellas también. Y es una forma de reconocer el trabajo desde nosotras mismas. Porque hubo una oaxaqueña, voy a contar esta como historia, Ay, me una encanta. mujer de Oaxaca, sí, una bordadora de Oaxaca, ella contó una historia que dijo, yo bordé desde los 6 años, no como todas, cuando yo me iba a casar, dice ella, cuando yo me iba a casar le pedí a Dios que solo me diera un hijo, que solo me diera un hijo, porque su mamá, su abuela, sus tías, todas tenían 9, 10, 12, o sea, muchísimos hijos. Entonces ella pedía solo tener un hijo. Entonces dijo, Dios me lo concedió y me dio solo un hijo, pero ese hijo también me lo quitó. Dijo, entonces la gente no entiende que el bordado no solo son hilos ni flores bonitas. Dijo, el bordado lleva nuestra sangre, nuestras lágrimas, y dijo, bordar para no volverme loca. Y fue cuando todas, yo vi como que todas, fue como que hicieron esto. Asentaron. Porque realmente el bordado, cualquier arte textil o manual, se convierte en una terapia. Se convierte en una forma como de aterrizarnos y meditar y saber que estamos aquí. Entonces, el momento en que ella dice eso y que todas las demás tenían historias fuertes, te das cuenta que todas pasamos por algo. A lo mejor unas más que otras, pero la forma de aterrizar y estar presentes es con la actividad manual. Sí, sabes que este relato que tú haces me hace pensar y querer compartir que, por ejemplo, en nuestras conversaciones de la escuela nosotros tenemos la convicción y la certeza también de que el arte textil es sanadora, es profundamente sanadora para las mujeres. Entonces, como la mayoría de las mujeres del mundo no hemos estado exentas de dolores y muy profundos, entonces esto se convierte en un renacer también, ¿no? Esto de sanarse a través de los hilos, de las lanas, de las agujas, de los telares, esa trama, para mí, esta es mi simbología, ¿no? Para mí la trama es la que te sana, ¿no? La trama, porque la trama es como que tú hilas toda tu vida, vas hilando al paso de los años y es lo que te lleva a tomar conciencia de ti misma. Entonces a mí me parece una cosa maravillosa en ese sentido, ¿no? Como
como lo relata la mujer. O sea, en el fondo, ella pidió un hijo, el hijo no está, pero sigue estando en su telar, con todas Ujú. sus emociones, ¿no? Y eso es maravilloso, yo encuentro maravilloso. Sí. Entonces ahí al reconocernos como que todas tenemos como esa misma parte emocional que ponemos en nuestros textiles, es la forma de que en automático estás como dándole valor al artesano. Entonces yo siempre les cuento muchísimo sobre discriminación durante mis clases, con todos los temas que creo que ellos deben de saber y cuando se va, yo siempre tengo como la responsabilidad, que creo que la docencia es una responsabilidad sumamente importante y que muchos van más a ser docentes por la economía que por la vocación. Para mí es una responsabilidad ser docente. Entonces yo doy muchas clases de bordado de pueblos originarios porque sé que la van a dar mucha gente. Entonces mucha gente está dando clases de pueblos originarios, pero yo me siento con la responsabilidad de darla de la forma, las que anden por ahí, que ya han tomado clases conmigo, deben de saber, siempre les voy a decir, yo te enseño la puntada y tú qué vas a hacer con ella. Tienes que aprender a construir tu voz y dejarla de los diseños que a ellos los hicieron, desde su experiencia, desde su vida, desde sus ancestros, dejarlos, porque tú aprendiste la puntada y lo que significa, pero tú qué vas a construir con eso. Entonces yo siempre incito, como les digo, siempre soy incitadora a que creen sus diseños y no copien. Porque de repente vemos que dan clases otomí, que es como el más popular. En todas partes vamos a ver que se han bordado otomí y luego salen y empiezan a comercializar cosas de bordado otomí con diseños otomí. Entonces para mí eso es como súper una cosa terrible, tomar diseños que no son nuestros y que tienen un significado y una simbología importante solo por vender. Entonces lo que a mí me parece como que yo tomo como responsabilidad es enseñarles lo que significa la puntada, que la puntada al final es como se ve en todo el mundo con diferentes nombres, pero que se enseñen a respetar y a valorar al artesano y sobre todo al grupo indígena que lo desarrolla. Porque no es un diseño que tomó 100 años, sino que realmente vemos, vuelvo a este tema del otomí, que vamos a ver que las pinturas rupestres en las cuevas tienen que ver mucho con los diseños actuales. Mm, Entonces realmente tenemos que ver todo lo que ellos vivieron para llegar a ese diseño, porque mm, vamos a llegar y copiarlo, ¿no? mm. Sí, a mí me surge con esta conversación varias cosas. Que yo leía un libro que se llama El Chacana del Corazonal, ¿no? Y que es de creo que un antropólogo ecuatoriano, algo así, que es un estudio que hace con las poblaciones originarias. Y entonces él habla de o sea, que no solo fuimos colonizados o colonizadas desde la cosa estructural, ¿no? Sino más bien lo más terrible, por decir, o lo más eh, que se colonizaron nuestras emociones. A mí algo que me tocó mucho, me cambió también la visión de lo como yo veía las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también en este andar de los oficios textiles, uno también debería hacer ese ejercicio, ¿no? Que tiene que ver todo con lo que tú has dicho. Es como uno toma su ancestralidad, se decoloniza emocionalmente y entonces la creación viene de otra manera, ¿no? Porque también todo está colonizado también, ¿no? Entonces, la forma de bordar, el material que usas, todo, entonces, ¿cuál sería la otra forma? Eso es lo que creo que estamos llamados a hacer, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra propia voz también, ¿no? Sí, incluso decir que soy mestiza es colonizado. Entonces, pensemos que hasta la palabra mestizaje no la pusieron en la conquista y decir eso, ¿no? Entonces siempre tenemos que saber de dónde venimos y esa parte de que, bueno, está bien, la palabra mestiza lo hicieron para homogenizar y decir que todos Sí. somos mestizos, pero Bueno, bueno. sí. Entonces sí tenemos que ver que la parte de colonizarnos siempre tiene que ver con la parte, lo mismo que vamos a como a repetir constantemente, cuestionarnos.
cuestionarnos y sacarnos esa parte de que en algún momento de nuestra vida tuvimos sangre europea, ¿no? Entonces, porque al final la tenemos y vamos a tener de muchas razas, ¿no? Pero tenemos que dejar eso y y volvernos a lo presente. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cuáles son las luchas actuales? Porque realmente ese sería nuestro contexto. Entonces ¿Sabes qué? tendríamos que sacar eso. ¿Mm? A mí me parece, por ejemplo, en la escuela nosotros siempre decimos que este es un espacio no convencional o no académico, porque precisamente nuestro interés es hacer estas conversaciones, ¿no? Que van más allá, porque hoy día es tan fácil aprender lo que uno quiere en cualquier parte, Sí, pero esta conversación que viene del corazón, ¿no? Que viene del corazón, porque cuando hablamos con cada creadora, lo que nos está hablando finalmente de su corazón, ¿no? Lo que ha pasado por claro. su vida, por su cuerpo también, porque también el cuerpo es lo que ponemos aquí, ¿cachai? Entonces, yo creo que estas conversaciones son un aporte fundamental para las que estamos aquí involucradas, ¿no? Y no solo en Chile, en México, sino como tú dices, somos una enorme cadena, ¿no? Un enorme círculo que está dando y dando vueltas virtuosamente. Entonces yo Sí. creo que ese es nuestro gran aporte en realidad, que hacemos con ustedes, ¿no? Con compañeras de México, de Colombia, de España, de Chile, de distintas ciudades de Chile, ¿me entiendes? Entonces, eso me parece maravilloso. Así que Sí, gracias que por la voz siga compartir tu creciendo. experiencia. Me Gracias por encantó. la invitación. Entonces, mira, estamos a las 11:41 Ujú. y deberíamos darle el pase a las compañeras para que hicieran preguntas y las vamos respondiendo Muy sin bien. apuro, digamos, sin apuro. Ok, entonces las invitamos voy a abrir la cosita de las preguntas, pero no, ahí se van a mostrar, ¿ya? Muy bien. Eh, Pero de todas maneras, mientras no hagan preguntas, ¿hay algo que tú quisieras contar que yo no te he preguntado, Pues, ¿qué no podrá te ser? ¿Ah? ¿Qué podrá ser? Déjame pensar. Este, Eh, pues lo que yo siempre les digo, a mis alumnos, que todo está en internet, afortunadamente, o casi todo está en internet. Solo hay que saber elegir qué vemos, sí, saber elegir qué queremos aprender y de la forma en que nosotros vamos a tomar ese aprendizaje. Porque está lleno de canales de YouTube de gente que hace bordado. Está lleno de cuentas de Instagram de gente que hace bordado y textiles. Pero, ¿qué disculpa, personas vamos a elegir? disculpa, antes que se me pase. Aquí Sí. dice una compañera, Yola Luna, si puede mostrar algo de lo tuyo. Te veo Sí. muchas felicitaciones, Bueno, voy muy a agarrar de lo que tengo aquí atrás. ya, dale. Tengo esta, porque algo que yo empecé a hacer como fotógrafa fue empecé a fusionar, esta es una fotografía con bordado. Entonces Ya. hago transferencias de fotografía a la tela y después la bordo. Esta se llama Maravilloso, Gioconda. maravilloso. Y tengo esta que tengo acá, es mi caperucita, que yo creo que varias ya la han visto. Oh, está preciosa, maravillosa. Esta es bordado a mano, solo el fondo oscuro es pintura. Y tengo esa aguja mágica en varios niveles y todos los demás es con aguja normal de modista. Y este es Maravilloso. un telar Muchas. de un curso mapuche, un Dice cursito que Gabriel, tomé. ya, dice Gabriela, ¿qué talleres tienes en línea? Talleres en línea, a veces los voy publicando en mi página, los voy publicando en mi cuenta de Instagram. Ahorita el más próximo es el que va a ser ahorita uno ya está como ya estamos sobre el taller, que es el de TENEC, pero vamos a tener uno que empieza en septiembre, es de color, claroscuro y color.
Entonces está publicado ahí en mi cuenta de Instagram. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál crees que sería la diferencia entre inspirarse en los diseños de otros y copiarlos? Inspiraciones, por ejemplo, si yo veo que alguien está hablando sobre el amor a la madre y hizo ciertas figuras y formas, y la inspiración yo creo que siempre va más de la mano del tema, que debería ser más aparte del tema que el diseño. Entonces, para mí, el inspirarse es que alguien está hablando sobre la madre, sobre tal cosa, y yo decir, ese tema me inspira. ¿Sí? Entonces tú empiezas a hacer ese diseño en base a la inspiración. Pero si tú dices, ese tema me inspira, y me inspira ese bordado, y lo quiero hacer igual, solo le voy a cambiar de una mujer sentada, la voy a poner parada. Entonces, ahí para mí ya es un grado de copia. Entonces, puedes tener inspiración del tema y a lo mejor otra bordadora te inspira el bordado y tú vas a fusionarlo y vas a hacer tu creación en base a esas dos inspiraciones. Técnica, a lo mejor otra te inspira el color y otra te inspira el tema y tú lo fusionas en una sola. Para mí eso sería inspiración. Interesante, no se me había ocurrido hacerte esta pregunta. Claro, porque finalmente yo siento que todas nos estamos mirando también, ¿no? Nos estamos siguiendo. Entonces, hay un límite cuando copio y cuando es mi propia inspiración, ¿cachai? Por ejemplo, yo tuve cuando empecé a bordar, yo me di cuenta, sola dibujé corazones y me di cuenta que se parecían tanto a los corazones de hojalata mexicanos y como que me dio vergüenza, ¿cachai? Y pues dije, pero no, porque como yo los amo, fueron mi fuente de inspiración que quedaron en mi inconsciente y salieron solas. Entonces yo creo que ese no es un tema menor, que es lo propiamente mío y no es una copia, ¿no? O hacer referencia a quiénes son nuestras inspiraciones también. ¿Te fijas? Sí, Entonces, a mí, por ejemplo, yo soy muy en contra de, no me gusta la obra de Frida Kahlo. Perdón por los fans. no. Perdón por los fans, pero no soy fan de Frida Kahlo. Incluso estuve en Argentina en el 2010 y me hicieron una entrevista, luego, ¿cómo se inspira tu trabajo en el de Frida Kahlo? Y yo, pero porque la gente es mexicana, borda corazones, a mí me encantan los corazones, entonces como que lo primero que piensa las masas es como decir Frida, México, ¿no? Entonces a lo mejor tú te gustan los corazones, pero no quiere decir que te inspires en México, que tenga que ver con México. Entonces realmente yo hago corazones y no tienen que ver con Frida Kahlo, sino realmente es nuevamente una herramienta, un objeto de diseño que nosotros vamos a incorporar con diferentes necesidades. Claro. Y contextos creativos también, ¿no? Ajá, claro. Ah. Oye, bueno, todos te felicitan. Dicen que es excelente tu trabajo. Nosotros pensamos lo mismo. Gracias. Eso. Sí, yo creo que también, mira, es importante que hay otra cosa que a mí me inquieta siempre, que esta red de textilera, que nos vayamos mirando, que nos vayamos alentando, ¿no? Que nos vayamos motivando, agradeciéndole sus saberes, porque eso también es otra manera de vivir la vida, ¿no? Sí. Dice que, a ver, Gabriela dice, y es el mundo simbólico que compartimos como seres humanos. Sí, claro. Pero vi que alguien preguntó algo antes, pero se me fue. Dice, ¿cómo crees tú? Ay, se me fue, espérate. A ver si ¿Qué dice? ¿Qué técnicas? A ver. ¿Qué técnicas o procesos te ayudaron a encontrar tu voz? Bueno, para mí, mi principal como inicio, que es lo que yo siempre recomiendo, no tienes que dibujar bien, no tienes que dibujar perfecto, pero siempre dibujen. Es lo que yo siempre recomiendo. O sea, si tú empiezas a decir, y la forma de encontrar tu voz, a lo mejor puedes empezar con cosas pequeñas, porque incluso se lo aplico a mis alumnos de fotografía, que dicen, es que no sé sobre qué hacer mi ensayo de fotografía. Haz una cosa simple. Entonces, si tú dices, voy a hacer un proyecto,
de mi día, del día de hoy. Entonces no te vayas pensando con cosas muy lejanas. Tú haz un proyecto de dibujitos como te salga del día de hoy. Entonces a lo mejor dices, bueno, yo me despierto por las mañanas y estoy súper enojada y lo dibujas o lo escribes. Entonces ten una libreta donde apuntes todo lo del día y es una forma de empezar a conocerte en un día, porque a lo mejor nunca reflexionaste todas las emociones que pasaste en un día. Entonces si tú lo empiezas a hacer con dibujas y palabras, ahí puedes encontrar tu voz y ya después te vas a decir, lo voy a abordar. ¿Sabes qué? Me gustaría complementar con eso algo que yo hago, que es mi forma, digamos, que yo escribo. Entonces, escribo cosas que me importan, emociones. Y entonces después yo ese texto lo ocupo para crear, ¿me entiendes? Entonces, todo eso que te lleve a conocer de forma más profunda la emoción te va a llevar a crear, ¿no? Sí. Y yo siempre les pido que cuando vas empezando, pues aterrizarlo en papel. Siempre aterrizarlo en papel. Comprarse un Escrito, dibujo, lo cuadernito, que sea. ir dibujando, guardando texto y después lo toma y así, ¿no? Sí. Sí. Sí, esa es una excelente práctica. Yo realmente, mi cabeza, que ya les dije que nunca para, mi cabeza si tengo un proyecto y no lo escribo, yo sé, porque yo sé cómo funciona mi cuerpo, yo sé que mi cabeza la va a tener ahí todas las noches, todos los días, Hasta que hasta no que lo salga. haga. Ajá, entonces, pero si ustedes lo pueden pasar y tener su bitácora, también funciona, pero mi cabeza es la que funciona así como el recordatorio siempre de todo. Oye, hay otra cosa que quiero compartir que para mí también ha sido súper notable ejercitarlo, que no lo ejercitaba antes, pero lo aprendí, que es que uno no se guarde ningún pensamiento, sentir, ¿no? No espere y diga, ah, no, mañana lo hago, ahora, porque si no el pensamiento se perturba, ¿no? Una forma de traspasarlo mucho más nítido es a tiro, cuaderno, anota o dibuja. Entonces no se le va la inspiración. Entonces Sí. yo creo que hay que... Después dice, ¿cómo crees tú que cada una podría buscar su propio estilo de dibujo y bordado? Dice también otra compañera, Negra Semilla. Practicando. O sea, realmente nosotros, si quieres, puedes tomar una clase de dibujo básico y eso ya sería como un avance para encontrar tu dibujo. Pero yo siempre les digo que los mejores dibujantes para mí son los niños, porque los niños dibujan lo que observan, no lo que saben. Mm. Entonces nosotros de adultos, la mayoría que aprende a dibujar de adulto empieza a dibujar lo que sabe. Si tú ves a alguien sentado, lo quieres dibujar con las piernas largas, cuando alguien sentado tiene las piernas cortas. Un niño te lo va a dibujar con piernas cortas porque los niños observan y trabajan. Entonces lo que tienes que hacer es aprender a observar siempre. Dibujar lo que observas y no lo que sabes. Entonces tenemos que Eso es un quitarnos muy el buen dato. conocimiento y observar. Es una muy buena práctica, porque la mente siempre está media perturbada, a veces nos dice mentirillas. Ujú, sí, Mayra, entonces hay que observar. nos piden que des de nuevo la cuenta tuya. Es arroba Mayra con Y, Costa. en Instagram. Sí, Mayra Costa. ¿Hay otras redes en que te pueden mirar, Mayra? Estoy en Facebook como Proyecto Texoche. Igual y se los escribo Ya. porque está medio raro. A ver, déjame que los pongo como mensaje a ver si me deja. En Facebook estoy como Proyecto Texoche. Porque empecé solo como el Facebook lo empecé primero que el Instagram y era como mi proyecto de bordado y por eso se llama así. Ya se quedó. Ya. Oye, lo otro que tú estás en un taller aquí que se está dando aquí en, ¿cómo se llama? Que hablamos el otro día, ¿no? Ah, El en de color Santiago Textil. Santiago Sí. Textil y vas a dar un taller de color, ¿no? Hace rato parece que lo mencionaste, pero rápido, tal vez podría expandir un poco. Sí, ya recuerdan que mis obsesiones siempre son la luz y el color, de todo, en dibujo, en foto, en todo. Entonces, diseñé un taller para llevar esa forma que les acabo de decir de observar todo, de analizar todo, entender cómo funciona la luz desde el bordado.
Entonces vamos a abarcar el color, vamos a trabajar el círculo de color, lo vamos a explicar como se explica en las artes, o sea, complementarios y toda esa parte del color, para que lo entiendan de tal forma que lo usen. Nuestra práctica va a ser en bordado 100%, pero la forma de explicarse y ponerles ejemplos se va a poder aterrizar hasta en la forma que te quieras combinar la ropa para vestir. Entonces, Oye, se va a bordar todo el color y todas las luces, sombras, como dar volumen y todo en bordado. maravilloso. A propósito de eso, también el habla nuestra, la que vayamos encontrando para nuestro bordado, también tiene que ver con nuestra carta de colores, ¿no? Sí, totalmente. Tal vez podrías, Ayer, ¿cómo? tal vez podrías decir un poquito de eso, ¿no? También. Sí, el color, el que vamos a marcar justo en ese taller es hablar eso de la combinación de colores y también cómo combinarlo para nuestros proyectos. Nosotros tenemos que entender que en el color también existe la psicología del color y que dependiendo de qué colores necesitamos para ciertas emociones, tenemos que hacer nuestra paleta de color. Entonces, que realmente lo usan mucho los pintores, lo usan mucho en producciones de cine y fotografía, pero también nosotros lo podemos tomar y usarlo en el bordado, siempre y cuando seamos conscientes de lo que queremos hacer. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. Ya, ¿por qué? No sé, siempre me ha enloquecido el rojo. O sea, puedo decir, ay, qué bonito están esos zapatos solo porque son rojos. O sea, me atrae muchísimo el rojo y el verde. O el verde, bueno, aquí tengo como mi tatuajito. Estos dos son mis colores Ah, favoritos. ahí está tu cabo, ya. Que al final son complementarios. Claro. O Bueno, sea, el rojo. entre medio de ellos hay múltiples, ¿cachai? Sí, Sí. Yo también amo el rojo y el, y el sí, azul. es que los dos son como uno para el otro. Tú sabes que en la cultura mapuche, nuestra cultura ancestral, el azul significa el espíritu. Y cuando yo lo descubrí me encantó porque yo toda la vida amé el azul. Entonces, eso me encanta. Dice, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál crees que es tu principal proceso de creación a partir de palabras, frases o desde imágenes directamente? Tengo un bombardeo de imágenes, incluso una vez tuve un taller que se llamaba ay, como que pulsión de la imagen, algo así. Entonces yo dije, yo sufro de eso. O sea, para mí todo son imágenes, para mí todo es como inspiración. Entonces tengo incluso bordados que son de, pues de la música, ¿no? Tengo bordados que son sobre una canción, que escuché la canción y dije, necesito hacer un bordado de esto, o necesito hacer una fotografía de esto. Ahorita estoy trabajando en una blusa, porque esa fue como la forma de sacarlo. Estoy haciendo una blusa sobre la película La espuma de la vida, que es una película francesa. Entonces estoy haciendo una blusa que por ahí está medio empezada en mi Instagram, que son unos huesos, pero me falta ponerle la flor que va dentro de los huesos. Entonces, cualquier cosa, yo creo que solo hay que estar atentos a ver de dónde viene. Sí, Pero eso. todo se convierte en inspiración. O sea, si a lo mejor un día salgo y digo, qué bonita se ve esa flor saliéndose de la banqueta o de la calle, y digo, voy a hacer eso. Entonces, tengo, por ejemplo, eso que te digo que mi cabeza no va a estar ahí hasta que lo termine. Del libro de Rayuela de Julio Cortázar, Sí. hay un capítulo que amo muchísimo y tengo la escena aquí en la cabeza desde hace 6 años que tengo que hacer el bordado y aún no lo aterrizo, pero es algo que diariamente te falta. Es una escena del tablón, si ya leyeron la historia. Quiero hacer la escena del tablón que está de ventana a ventana dentro del cuento. Entonces, puede ser Ah, una canción, puede ser todo. maravillosa. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu tu cantante favorita mexicana? A ver, entremos en la música. Pues es que no, para la gente que ya me conoce, no tengo nada favorito porque Ya, me encanta la música como como un todo. todos los géneros. O sea, A puedo mí, escuchar música balcan, puedo escuchar música cumbia colombiana que amo,
clásica, entonces toda, pero de México, Lila Downs es mi top. Ya, yo quería llegar a Lila Town. Ese Sí, era mi top. Lila Downs. Y bueno, igual la he visto varias veces, me parece maravillosa, como ella está, sí que loco, porque yo siento que ella hace eso, ¿no? Observa, observa y después vacía en su música, ¿no? Encuentro maravilloso Es, eso. es que tenemos que poner como antecedentes. Yo soy fan loca de Lila Downs, incluso tuve la oportunidad de hacer la fotografía de su DVD. Su Ah, portada y sí, lo vi, contraportada son mías. lo del gorro, Sí. ¿no? Ah, bueno, también le hice un sombrero y una blusa. Pero hice la fotografía. O sea, si ustedes compran el disco del alma de Lila Downs, son mis fotos. Entonces, he trabajado varias veces con ella, pero como antecedente es que ella tiene una especialidad en artes textiles. O sea, sus estudios son de artes textiles y tú dices, ahora entiendo por qué se viste de esa forma y por qué hace esa fusión con los textiles tan Maravilloso. importantes. Es porque ella tiene estudios sobre, es antropología, Ella creo es que es antropóloga, antropóloga. Ella sí, es y su antropóloga. tesis fue de textiles. Entonces, ahí está. Sí, yo soy fans igual. Cuando vino le regalé un corazón. No sé si se lo habrá llevado porque era grande, pero se Sí, lo todos, regalé. realmente yo, digamos que he tenido la oportunidad de conocerla y ver cómo es como humanamente, obviamente lo debe tener, o lo debe usar o algo, porque sí lo hace. Cariño, ya terminamos, estamos justo terminados. Yo Muy seguiría bien, conversando contigo. Me imagino que nuestra audiencia también quisiera quedar un rato más. Te quiero agradecer infinitamente desde el corazón mío y el de la Escuela Textil. Yo creo que estas son las cosas que nos hacen aumentar nuestra certeza de estas conversaciones, de estos encuentros, diría yo. Nosotros le llamamos charla, pero son encuentros, ¿no? Encuentros de corazón a corazón para compartir con otras mujeres que están buscando su camino, que están buscando su arte, su expresión, su palabra, y eso. Entonces, muchas gracias, Mayra, un abrazo grande y que sigas teniendo muchas cosas en la cabeza. No dejen nunca que se vayan directo al corazón que y se vaya. salgan por las manos. Oye, algo que quieras decir para cerrar y estamos. Pues muchas gracias por darme el espacio para poder contar un poquitito de lo que siento, de lo que hago y que ojalá y todas vayamos como encontrando hacia dónde vamos, pero sobre todo quiénes somos, para que hacia dónde vayamos sea más fácil. Entonces siempre digan, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué me da comezón en la nariz? Entonces hasta las mismas mínimas cosas son importantes para empezar a saber quiénes somos. Ya, querida, un abrazo grande. En la Escuela Textil le agradece. Y nada, y sigamos en contacto, sigámonos escribiendo, Sí, sí, diciéndonos cosas bonitas entre todas. Y sí, hagamos un sí. mundo mejor igual, más amoroso. Esa es mi obsesión hoy día, hacer un mundo más amoroso. Ok, Así un sea. abrazo grande, que estés muy Hasta bien. luego. Gracias. Chao. Gracias a Besos. todas. Chao.